Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Le solicito se me autorice. Le pido al sonido, por favor, dar volumen. Retire, si gusta retirarla. ¿O me lo quito? Sí, por favor, diputada. No, ¿así? ¿Sí se escucha así? Bueno, sí están protegidos todos, ¿verdad? Más. ¿Sí? ¿Me pongo el cubreboca, pues? ¿Sí me lo puedo poner? Ok. Gracias. Le solicito, diputado presidente, leer un resumen del dictamen toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy. Lo anterior con base al artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Con gusto, adelante, diputada. Gracias. Dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno del 19 de marzo de 2020, los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano, Jesús Padilla Estrada y Gabriela Evangelina Pinedo Morales, en ejercicio de sus facultades, sometieron a la consideración de esta honorable representación popular la iniciativa de Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha mediante memorándum de fecha 19 de marzo del año en curso a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para su estudio y dictamen correspondiente. Tercero, los diputados proponentes justificaron su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. En el artículo 8º transitorio se señala que las legislaturas de los estados en el ámbito de su competencia tendrán el plazo de 1 año para armonizar el marco jurídico en la materia conforme a este decreto, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, es necesario y oportuno señalar algunos de los principales cambios a nivel constitucional del mencionado decreto. Detuvo las afectaciones laborales y administrativas de las que fueron víctimas el magisterio. Se reconoció a las maestras y los maestros como agentes de transformación social. Se garantiza el derecho de las y los maestros a un sistema de formación integral, actualización y capacitación. Se sientan las bases para una carrera justa y equitativa para las profesoras y los profesores. Se eliminan las sanciones contrarias a los derechos laborales de las maestras y los maestros. Incorpora el concepto de educación inicial, hace obligatoria la educación superior. Otorga expresamente la Rectoría de la Educación al Estado, la cual será obligatoria, universal, pública, gratuita y laica. Establece que la educación se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El Estado deberá establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos cualitativos continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Prevé el fortalecimiento de las escuelas normales y las instituciones públicas de formación docente. Cambia el término de integridad de las familias por el de integridad de las familias, como una forma de reconocer la diversidad en el concepto de familias. Mandata que la educación será inclusiva, es decir, tomará en cuenta diversa
diversas capacidades y circunstancias y necesidades de aprendizaje. Determina que es intercultural para promover la convivencia entre personas y comunidades. Integral, ya que educará para la vida, y de excelencia, definida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico. Este nuevo ordenamiento que se propone para el Estado de Zacatecas consta de 12 títulos, 145 artículos y 7 disposiciones transitorias. En ellos se establece que las disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la entidad, y su objetivo es regular la educación impartida en el Estado de Zacatecas. Que los objetivos de la acción educativa en el Estado son la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Se refiere a la educación para personas adultas en sus distintas modalidades, que considere sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. Y regula la orientación integral. Señalan los planes y programas de estudio, su elaboración, su publicación y sus contenidos. Se establece que en la educación que impartan en el Estado se utilizará el avance de la tecnología, de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Se refiere a la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior. Determina el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal, y además para la formación de maestros de educación básica. Señala la corresponsabilidad de madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo y la orientación para las familias de los educandos. Señala también que el educando es la prioridad en el sistema educativo estatal, para lo cual se garantiza en todo momento el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Señala el fomento de estilos de vida saludable en el entorno escolar, poniendo énfasis en los lineamientos para la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela, la prohibición sobre la distribución y comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Se reconoce que el magisterio es agente fundamental en el proceso educativo y se establece el sistema de administración de nómina. Se habla del sistema integral de formación, capacitación y actualización, de los fines de dicho sistema y de los convenios para ampliar las opciones de capacitación. Habla de las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Señala los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela, el objeto de las asociaciones de padres de familia y madres también de familia. Materia de la iniciativa: expedir la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Los diputados que integran esta comisión acuerdan emitir el presente dictamen conforme a los siguientes considerandos. Primero, competencia. La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada ante esta soberanía popular, así como para emitir este dictamen de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. De la misma forma, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 65, fracción novena, la facultad de esta legislatura para legislar en materia educativa. Segundo, antecedentes de las reformas al sistema educativo nacional. La educación ha tenido un proceso histórico dual, en el que se tiene que hablar de la realidad educativa como objeto material y su acontecer histórico como objeto formal. Lo anterior permite dimensionar la trascendencia de la educación y su dinamismo que se inserta en el contexto político, social y cultural. En este contexto, los expertos en educación han dividido su evaluación en las siguientes etapas: desde el siglo XIX hasta la aparición de la llamada nueva historia de la educación, con el giro hacia la historia social.
desde dicho momento de la década de los 70 hasta finales del siglo XX, con el surgimiento de lo que se ha dado en llamar posmodernidad y las tendencias actuales. Conforme a este escenario, la historia de la educación en México es la historia del conocimiento, y como este fue introduciéndose en las prácticas pedagógicas, en este sentido se muestra la influencia de las grandes corrientes pedagógicas que nutrieron el proceso de formación de la educación en México. La historia de la educación en nuestro país no solo se puede explicar a través de sus corrientes ideológicas, sino también a través de sus reformas jurídicas, que son las que permiten fortalecer y dotar de contenido a las instituciones y establecer los procedimientos de su operatividad. Tercero, contenido de la iniciativa. Una vez que fue publicada la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias, esta comisión comenzó el estudio y análisis de tales ordenamientos a través del trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Pública, las comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación de Zacatecas, con el objetivo de dotar de herramientas legislativas eficaces y eficientes a los actores del proceso educativo, a fin de fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes en las convicciones a favor de la justicia, la libertad, la dignidad y otros valores fundamentales, contribuyendo a formar personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas. De conformidad con lo anterior, los integrantes de esta comisión consideramos que la propuesta de nuestros compañeros legisladores tienen como objetivo fundamental establecer las bases conforme a las cuales el Estado de Zacatecas participará en la prestación del servicio público educativo. Los legisladores que integramos esta comisión consideramos que el objetivo de brindar una educación de calidad es una aspiración permanente, por lo que estamos convencidos de que la iniciativa que hoy se dictamina en sentido positivo contribuye sin duda al fortalecimiento y consolidación de los avances en la materia, pues en su articulado se reconoce el logro de tal objetivo. Es responsabilidad de todos los actores del proceso educativo, gobierno, personal docente, padres y madres de familia y, por supuesto, de los propios educandos. En tal contexto, la iniciativa en estudio ubica como centro del aprendizaje a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pilares de la nueva escuela mexicana, la cual busca promover, entre otros temas, la perspectiva de género, conocimiento de matemáticas, la lectura, la escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología de la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, los estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el federalismo educativo para cumplir con los fines y criterios de educación, impulsando la corresponsabilidad social en el proceso de construcción de saberes. La nueva escuela mexicana promueve una cultura de género que transforma los estereotipos del rol social de las mujeres y hombres impuestos por muchos años en el sistema educativo, erradicando convencionalismos que sesgan la auténtica convivencia y coexistencia de ambos géneros, con el fin de fomentar una educación humanista, integral y para la vida. El derecho a la educación no puede estar sujeto a intereses políticos y tampoco a la satisfacción de objetivos particulares. Virtud a ello, tenemos la certeza de que la presente ley garantiza el trabajo coordinado de todas las instancias y el compromiso ineludible con el respeto pleno de los derechos de la niñez y juventud zacatecanas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular el presente dictamen respecto de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Honorable 63ª Legislatura del Estado a los 11 días del mes de mayo de 2020. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, rúbricas.
Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Le solicito al primer secretario dejar sin efecto el justificante del diputado Guadalupe Correa y